¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Magnífica Humanitas, bajo el subtítulo de Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es la primera encíclica publicada por el Papa León XIV en el mes de mayo de 2026. Vivimos en tiempos atravesados por una novedad sustancial en la historia de la humanidad, el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, cuyas derivaciones ya se hacen presentes en la vida cotidiana de las personas y de los pueblos. Estas derivaciones han desatado grandes debates públicos, desde entusiastas cultores de la inteligencia artificial como acérrimos opositores. Pero en general hay unos particulares actores que están ausentes de este debate, o bien porque prefieren mirar para otro lado o porque se arrojan gustosos a los brazos de las nuevas tecnologías, subyugados por las novedades de la inteligencia artificial. Esos actores ausentes son los líderes políticos. El Papa León XIV, que en su esencia es el líder espiritual del catolicismo, pero también su máximo representante político, ha publicado su primera encíclica con una aguda crítica hacia las nuevas tecnologías digitales y en específico a la inteligencia artificial. Siendo uno de los primeros líderes políticos y sin duda el más significativo en tomar posición pública sobre el tema. León XIV utiliza en Magnífica Humanitas un recurso narrativo, planteando al lector la elección entre dos caminos divergentes frente a la encrucijada a la que nos enfrenta la inteligencia artificial. Y para ello recurre a dos historias bíblicas: tomar el camino que narra la construcción de la Torre de Babel o el que cuenta la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El relato de Babel expresa las consecuencias de la soberbia y la pretensión de autosuficiencia humana. Los seres humanos deciden construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se trata de una iniciativa imponente para simbolizar la unidad y el poder humano. Una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección, una uniformidad que elimine la diversidad y eluda la comunión entre diferentes. La construcción de Babel sacrifica la dignidad de las personas en nombre de la eficiencia, por lo cual Dios responde a la soberbia de los hombres confundiendo sus lenguas, obligando a que la pretendida homogeneidad se transforme en dispersión. El otro relato que León XIV ofrece como alternativa al de Babel es el del regreso a Jerusalén de una parte del pueblo encabezado por el rey Nehemías luego de su exilio en Babilonia. Al regreso se encuentran con una ciudad en ruinas y sus muros derrumbados. El rey Nehemías convoca entonces al pueblo a reconstruir. Confía a cada familia un tramo de la muralla para que entre todos coordinen los esfuerzos. La ciudad renace a través del trabajo mancomunado de todo un pueblo. Primero se reconstruyen los vínculos, para después reconstruir las piedras. Así, Jerusalén recupera un lenguaje común, no el de la uniformidad, sino el de la comunión y la armonía. Así planteada la cuestión, León XIV expresa que la tecnología en sí misma no es la solución a los problemas humanos, ni tampoco es un mal en sí mismo. Pero, y aquí hay una afirmación trascendente para el entendimiento de la encíclica, la tecnología tampoco es neutral, porque toma el rostro de quien la financia, la concibe, la regula o la utiliza. Por eso, su primera respuesta no es entre un sí o un no a la tecnología, sino entre construir una Babel o reconstruir Jerusalén, entre un poder soberbio y autosuficiente que pretende dominar el cielo, segregando, dividiendo y generando injusticia, y otro poder que apunta a la convivencia fraterna, curando, conectando, cuidando y educando. Evitemos el síndrome de Babel, la idolatría del lucro, que sacrifica a los débiles, que homogeneiza y aplana diferencias, que utiliza un lenguaje único capaz de traducirlo todo en datos y rendimiento. Y a cambio, elijamos el camino de Nehemías, que pone en primer plano el trabajo compartido, el de edificar juntos en la escucha y el diálogo un terreno común. En cada época se corre el riesgo
de construir un mundo inhumano y más injusto, con herramientas que pueden orientarse al bien o utilizarse para causar daño. El Papa León XIV toma como referencia para su encíclica a la Rerum Novarum de su predecesor León XIII, escrita hace 135 años, cuando también se corría ese riesgo. Rerum Novarum, que significa nuevos asuntos, fue una reflexión sobre la sociedad, la economía y la política en los novedosos tiempos de la Revolución Industrial, dando forma a lo que se llamó la doctrina social de la Iglesia, apuntando a una vida plena y justa para los pueblos. León XIV plantea su actual encíclica como una Rerum Novarum, pero en tiempos de otra revolución que está transformando al mundo, la de la tecnología digital, la inteligencia artificial y la robótica. Lo que hace León XIV en su encíclica es redefinir el debate en torno a la omnipresencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, sosteniendo que la premisa no es abogar por una simple regulación, sino preguntarnos quién detenta ese poder y hacia qué fines se orienta. En el pasado eran los estados los impulsores de estas novedades. Hoy el poder tecnológico adquiere un rostro inédito. Se trata del capital privado, dotado de recursos y capacidad de acción superior a la de muchos gobiernos, razón por la cual es más difícil de orientar hacia el bien común. Tecnologías que prometen liberarnos de nuestras fragilidades y pueden desviar el deseo del ser humano hacia metas engañosas. Porque la verdadera libertad no nace de eliminar fragilidades, sino de un crecimiento armonioso, cuidado, recíproco y solidario. Se trata de un falso progreso que tiende a agudizar las desigualdades, ya que el verdadero progreso se mide por la dignidad de cada uno y el bien común, y nace de un corazón abierto al otro, una inteligencia dispuesta a escuchar, una voluntad que busca unir, no separar. León XIV convoca a no tener miedo de ensuciarse las manos y ponerse en acción. Convoca a hacer y a decidir. Convoca a ser constructores de lo común y no arquitectos de una Babel. Previo a involucrarse en el asunto, León XIV afirma que el diálogo con el mundo no es para la Iglesia una opción táctica, y reseña el devenir de una Iglesia comprometida con el mundo y dedicada a reflexionar sobre los hechos de la realidad concreta. Una Iglesia que no pretende sustituir las responsabilidades propias de la política y las instituciones, sino que ofrece su apoyo para ayudar a comprender lo que contribuye a la dignidad de las personas, la vitalidad de las comunidades y el bien de todos. Porque cuando la política no responde a los dramas humanos y cuando la economía se vuelve contra la persona, la Iglesia debe hacer oír su voz. Y no significa que posea la verdad, porque la verdad no es un territorio que defender, sino que compartir. Por eso la Iglesia no teme el encuentro con el saber humano y se abre al auxilio de la filosofía y las ciencias humanas y sociales para comprender más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas. La Rerum Novarum situó en el centro de su reflexión la dignidad del trabajo, el derecho a un salario justo, el reconocimiento de las personas por encima del capital y del lucro, la defensa de la indispensable función social de la propiedad privada y la colaboración entre sectores en lugar de la lucha de clases. Si bien las condiciones generales de hace más de un siglo cuando se publicó la Rerum Novarum han cambiado, hay dos objetivos que permanecen vigentes: la primacía del trabajo humano por encima de cualquier lógica productivista o financiera y la búsqueda de un orden social más justo. La encíclica Laborem Exercens de 1981, escrita por Juan Pablo II, muestra al trabajador como una persona y no como un simple costo de producción. El trabajo no puede ser solo un medio para obtener ingresos, sino un bien fundamental del ser humano. El trabajo es inherente a la condición humana, realza su dignidad, mientras la combinación de automatización, robótica e inteligencia artificial están transformando la estructura laboral, apuntando específicamente al rendimiento y la eficacia, en lugar de respetar la dignidad del trabajador.
León XIV sostiene que la Iglesia reconoce el potencial positivo del mercado y de la iniciativa privada, pero solo si mercado e iniciativa privada se subordinan a la ley moral y son guiados por el principio de solidaridad, sin sacrificar a los más débiles en aras de la ambición por el lucro. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate de 2009, advirtió que el desarrollo debe traducirse en crecimiento real, sostenible y extensible a todos. Pero en cambio hoy se observan nuevas categorías de pobres y se multiplican nuevas formas de exclusión. La actividad económica no puede pretender resolver los problemas sociales amplificando la lógica del mercado, sino orientando su accionar al bien común. Fue el Papa Francisco que en su encíclica Laudato Si de 2015 abordó la crítica sobre un paradigma tecnocrático que pretende reducirlo todo a objeto de dominio, haciendo del trabajo humano un factor de descarte. En Magnificat Humanitas, León XIV continúa la línea de sus antecesores y reafirma que el proceso de lectura de la historia por parte de la Iglesia no debe interrumpirse y debe abordar los nuevos asuntos, los rerum novarum del siglo XXI, dominados por la inteligencia artificial. Existen nuevas ideologías ligadas a determinados intereses de gran poder. Y la más insidiosa de esas ideologías es la que sugiere que una persona tiene que justificar su propio valor, atribuyendo mayor valía a quienes resultan más eficientes y productivos, reduciendo a las personas a un medio, a un mero recurso para ser usado y explotado. Las nuevas tecnologías, dice León XIV, deben respetar diversos principios básicos de la humanidad, que se resumen en los siguientes. El principio de dignidad inalienable de la persona. La palabra dignidad es polisémica. Puede abordarse desde su costado moral, o social, o existencial. Pero existe una acepción aún más profunda, que es la dignidad ontológica. La dignidad que posee cada ser humano por el hecho de existir, que no se adquiere ni se gana. Esta dignidad ontológica indica que las personas concretas son lo que cuenta. El principio del bien común. El bien común no coincide con la suma de méritos individuales, ni es la unión de intereses particulares. El bien común es el todo, no la suma de las partes, un mundo en el que las personas aprenden a reconocerse. El principio del destino universal de los bienes. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto el derecho a la propiedad privada. Su función social es doctrina de la Iglesia, porque el derecho a la propiedad privada debe siempre subordinarse a que los bienes están destinados universalmente a todos. Y si los nuevos bienes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos, quedan concentrados en manos de unos pocos, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de esos bienes y alimenta la brecha de exclusión. El principio de subsidiariedad. Este principio promueve la corresponsabilidad entre el Estado, que valora la iniciativa de los ciudadanos, y la sociedad civil, capaz de generar vínculos al servicio del bien común. Este principio de subsidiariedad es muy importante en el contexto de la revolución digital, porque en ella quien detenta el poder no es un Estado, sino grandes actores económicos y tecnológicos que ejercen un poder fáctico sobre las condiciones de vida común. La subsidiariedad requiere que las condiciones de acceso y las oportunidades no se impongan desde arriba de modo opaco y unilateral, sino que estén orientados al bien común mediante transparencia, participación y responsabilidad. El principio de solidaridad es el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos. Nadie se salva solo, como repetía Francisco. La solidaridad requiere que las decisiones en materia de datos, algoritmos, plataformas e inteligencia artificial tengan en cuenta no solo el beneficio de algunos, sino el impacto en los pueblos y en las generaciones futuras. El principio de la justicia social.
La justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, a vivir de manera humana, sin quedarse atrás. La justicia social exige una opción preferencial hacia los pobres contra la cultura del descarte. En la era digital, un orden social justo es aquel que garantiza acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y frágiles, se opone al odio y a la desinformación, y somete al control público el uso de datos y tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio económico, sino la dignidad de cada persona y de los pueblos. Reitera León XIV que la innovación tecnológica no es neutral, puede aumentar la justicia o ampliar la desigualdad y la exclusión. León XIV se pregunta, ¿qué es lo que estamos construyendo? No se trata de una pregunta sobre nuestro futuro, sino sobre nuestro presente, porque la IA y las tecnologías emergentes son ya parte de nuestra vida cotidiana. El Papa Francisco había denunciado que el paradigma tecnocrático tiende a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y el lucro gobiernen sobre las decisiones personales, sociales y económicas. Si el desarrollo tecnológico avanza sin una adecuada maduración ética y social, posiblemente aumenten los medios, pero no crecerá la humanidad. Se tiene más, pero no se es más. En este marco es necesario considerar qué posibilidades abre y qué riesgos conlleva la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales están más cultivadas que construidas, esto es, que los desarrolladores no diseñan cada detalle, sino que crean la arquitectura sobre la cual la IA crece. Dice León XIV que hay que evitar el error de equiparar esta inteligencia a la humana. Ciertamente la supera en velocidad y amplitud de cálculo, pero sigue exclusivamente limitada al procesamiento de datos. Las inteligencias artificiales no viven experiencias, no poseen cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en relaciones ni saben lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último ni asumen el peso de las consecuencias. Su aprendizaje no es el mismo de un ser humano. Su aprendizaje se remite a una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentación probabilística, que podrá ser muy eficaz, pero su aprendizaje no implica crecimiento interior. Es cierto que la velocidad y sencillez con la que es posible recibir respuestas de la inteligencia artificial simplifica nuestra vida, pero al mismo tiempo nos acostumbra a delegar y debilita el juicio personal y la creatividad. La IA puede ser de valiosa ayuda por su facilidad para lograr resultados, pero nos da una impresión de objetividad y simula la comunicación humana, cosa que nos puede inducir a engaño y dar la falsa impresión de una relación auténtica con el ser humano. El riesgo no es que una persona crea que cuando le habla a una IA está hablando con otra persona, sino que pierda el deseo de buscar realmente al otro. Por otra parte, confiar a un algoritmo las responsabilidades de tomar decisiones, como hacer evaluaciones crediticias o seleccionar reputaciones, produce nuevas formas de descarte, posibilitando eliminar a los débiles sin ningún compromiso ni responsabilidad política, descansando en una supuesta responsabilidad técnica neutral. Suponer que la IA es neutral y objetiva resulta falso, porque en su configuración refleja y refuerza estereotipos o posiciones ideológicas propias de sus creadores y por lo tanto asentada en la moral de unos pocos. Pequeños grupos muy influyentes, los nuevos monopolios de la inteligencia artificial, pueden orientar información y consumo, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo los principios de justicia social y solidaridad. Mediante la inteligencia artificial, la injusticia se realiza silenciosamente y la compasión desaparece del horizonte. La IA tiende a aumentar el poder de quien ya tiene poder, que dispone de recursos económicos, competencias y acceso a datos. En este punto, León XIV alega que pedir prudencia y ralentizar la adopción de la inteligencia artificial no significa estar en contra del progreso.
sino ejercitar un cuidado responsable del factor humano, mediante adecuados marcos jurídicos, vigilancia, educación del usuario y un sector político que no renuncie a su función. Si eso no sucede, el cambio será gobernado por lógicas tecnocráticas y presentado como imprescindible e inevitable. Por eso se necesita una política más presente que ralentice donde todo acelera. ¿Qué propone entonces la encíclica frente a este complejo presente en el que la tecnología digital amenaza con avanzar sobre nuestra humanidad? León XIV plantea específicamente la palabra desarmar como centro de su propuesta. No basta regular la IA, es necesario desarmarla. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano, sustraerla a los monopolios, ponerla en discusión, restableciendo la pluralidad de las culturas humanas. La IA es el entorno en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. El riesgo no es solo un mal uso de las tecnologías, sino que el paradigma tecnológico haga parecer justa y normal una visión antihumana que reduce la fragilidad, elimina lo imprevisto y toma el control de todo. La encíclica aborda también la cuestión del progreso, y lo hace a través de las corrientes que lo interpretan como una superación de la figura del ser humano, el transhumanismo y el posthumanismo. El transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías, mientras el posthumanismo va más allá, critica el antropocentrismo y plantea una hibridación del ser humano con la máquina hasta superar el umbral de lo humano. El problema se agudiza porque estas corrientes van creciendo y ocupando espacios en el imaginario colectivo. Si el ser humano se considera materia pasible de ser perfeccionada, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados menos útiles, menos deseables o menos dignos, y por ende justificar su destino de ser sacrificados en nombre del progreso. Todo lo que representa una limitación, discapacidad, enfermedad, ancianidad o vulnerabilidad, tiende a ser leído como un defecto. Para un algoritmo, un error es algo que hay que corregir. Para una persona puede ser el inicio de un cambio interior profundo. La alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos modos de construir el progreso. Uno que sirva a la persona y a los pueblos, o uno que las doblega a las lógicas del poder tecnocrático. León XIV se detiene en algunos ámbitos donde las transformaciones producto de las nuevas tecnologías tienen repercusiones más dramáticas. Un primer ámbito es el de la democracia. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y diluir los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. La desinformación no nació con la IA, pero encuentra en ella un formidable potenciador. La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia. Por eso, cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés, la vida democrática se debilita y se comienza a transitar lenta e inexorablemente hacia el totalitarismo. El segundo ámbito es el de la comunicación. Dado que los contenidos que circulan en los flujos digitales influyen en la forma en que las personas perciben al mundo, quienes controlan las plataformas y los medios de comunicación tienen un notable poder y responsabilidad de influir en el imaginario social. Por eso, se requiere de una ecología de la comunicación, basada en establecer reglas que hagan más transparentes los criterios de selección y amplificación de contenidos y protección de datos. Y son la escuela y la familia las instituciones responsables de formar en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la IA y las plataformas de compra. El tercero es el ámbito educativo. Las rápidas transformaciones han puesto en evidencia las falencias del sistema educativo, ya que la omnipresencia de los medios digitales genera una cultura de la inmediatez.
con una sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía, debilitando el esfuerzo de buscar la verdad. Según Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras tiempo y esfuerzo, por lo cual esta cultura de la inmediatez afecta negativamente en los procesos educativos. La rapidez y facilidad con las que se obtiene una respuesta de la IA hace correr el riesgo de que se apague el deseo de la pregunta. Si no estamos atentos, puede surgir un sistema educativo sin amor por la verdad, en el que el flujo de información sustituya a la investigación, la reflexión y el discernimiento. León XIV reitera la necesidad de oponerse con políticas públicas de largo alcance a los intereses urgentes de las plataformas cuando entran en colisión con el bien de los menores. Los niños y jóvenes deben ser educados para que puedan reconocer las manipulaciones y defender su propia dignidad. El cuarto de estos ámbitos afectados dramáticamente por las nuevas tecnologías digitales y la inteligencia artificial es el de la guerra. El riesgo radica en que la tecnología haga más rápida e impersonal la decisión sobre la vida y la muerte, haciendo aparecer el uso de la fuerza como una opción inmediata y viable ante cualquier conflicto. La inteligencia artificial puede bajar el umbral de decisión sobre el uso de la fuerza y volver opacas las responsabilidades detrás de supuestas decisiones técnicas, alimentando una cultura en la que el enemigo no es una persona, sino solo un dato. Este fenómeno representa un cambio de paradigma en el discurso público sobre la paz y los conflictos, con una preocupante rehabilitación de la guerra como alternativa de política internacional, pero no como último recurso, sino como uno de los primeros, en un contexto de narrativas simplistas y polarizadas, amplificadas por algoritmos que valoran la lógica amigo-enemigo. La inteligencia artificial no libera al conflicto de su intrínseca inhumanidad, solo lo hace más rápido e impersonal, reduciendo a las víctimas a un simple dato. Como ya mencionamos, uno de los puntos centrales de la encíclica apunta al efecto de la inteligencia artificial sobre el trabajo. La invocación a reducir costes y aumentar ganancias se traduce en muchos sectores en precariedad y desigualdad, transformando a la persona en un medio, dejando de ser un fin en sí misma. Los modelos económicos que resaltan la eficiencia y el éxito individual tienden a considerar inútil o poco rentable invertir en las personas que parten en situación de desventaja o cuyas trayectorias de crecimiento son más lentas. Cuando la eficiencia se vuelve la medida de todo, la dimensión absoluta, el ser humano pasa a ser considerado como un proyecto que debe optimizarse, dejando en segundo plano las dimensiones esenciales de la vida, como la inteligencia, el afecto, la voluntad, la entrega y la interacción. Una sociedad justa requiere de un Estado presente e instituciones civiles capaces de superar la lógica de la eficiencia. En lugar de esperar los beneficios de un crecimiento que al final llegue también a los pobres, se necesitan políticas que hagan que el crecimiento sea inclusivo desde el principio. En la época de la robótica y la IA, ya no es posible confiar únicamente en la mano invisible del mercado. La política debe orientar las dinámicas económicas y tecnológicas hacia el bien común y una redistribución equitativa de los beneficios de la innovación. A diferencia de lo que se supone, en el mundo de la inteligencia artificial nada es inmaterial o mágico. Detrás de cada respuesta que parece inmediata y perfecta existe una larga cadena de mediaciones, una extensa red de recursos naturales, infraestructuras energéticas y, sobre todo, personas. La economía digital se sustenta en el trabajo silencioso de millones de seres humanos empleados en actividades poco visibles como etiquetado de datos, moderación de contenidos y entrenamiento de modelos. En muchos casos estos trabajadores son jóvenes, la mayoría mujeres, que trabajan duro a cambio de remuneraciones mínimas, a lo que debe sumarse la brutal tarea de trabajadores en la extracción de recursos naturales, necesario para la producción de dispositivos y microprocesadores que sostienen la inteligencia artificial, muchos de ellos adolescentes y niños trabajando en condiciones peligrosas. La pretendida eficiencia se sostiene en una cadena de explotación deliberadamente oculta a la vista general. Pero no se detiene allí. El colonialismo muestra un rostro inédito.
no solo pretende las tierras raras que se necesitan para alimentar las nuevas tecnologías, sino que también se apropia de otro tipo de tierras raras, la de los datos de los países periféricos, transformando las vidas personales en información explotable, flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Quien posee los datos sanitarios de una población entera, hoy recopilados bajo el pretexto de la ayuda, la investigación o la innovación, posee claves de entrenamiento para decidir antes que el resto a quién destinar medicamentos, inversiones y protecciones. Esto es solo una parte de un riesgo mayor, menos visible, que es el control social que genera la recolección masiva de datos para su uso específico en sistemas algorítmicos con el objetivo de perfilar, prever y orientar los comportamientos, a menudo sin que las personas tengan conciencia de ello. Por eso, la libertad en la era digital no es solo una cuestión interior, es también un asunto público que exige normas claras, transparencia y, sobre todo, límites. León XIV llama a construir la civilización del amor, que no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de pequeñas fidelidades capaces de hacer frente a la deshumanización. Esa construcción se sostiene en 5 acciones. Desarmar las palabras, prestar atención a nuestras palabras, hacer un examen de conciencia sobre las palabras que usamos, sobre los prejuicios, sobre la agresividad que las motiva. Construir la paz en justicia. No buscar una paz cualquiera, una ausencia de conflicto de cualquier manera, sino una paz verdadera que nace de la justicia. Si querés encontrarte con la paz, practica la justicia. Asumir la mirada de las víctimas. Hay situaciones en las que para seguir siendo humanos debemos dejar las vacilaciones y tomar partido. Hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales. Cuando nos enfrentamos a bombardeos a civiles, ataques a hospitales, escuelas o infraestructuras vitales o abusos que afectan a niños, nos encontramos ante escándalos que hieren a la humanidad misma. Es imprescindible dar espacio en la información y en la educación a la mirada y la voz de las víctimas. No aceptar como normal la lógica del conflicto. Cultivar un sano realismo. Existe un idealismo de quienes para salvar su propia visión del mundo seleccionan los hechos, los manipulan, los renombran y terminan evitando una realidad a la medida de sus convicciones. Por otro lado, existe un realismo degradado que confunde constatación con resignación. La idea es, porque la fuerza domine, significa que debe dominar. En cambio, el realismo auténtico no renuncia a cambiar el mundo. Comienza por ver con claridad los intereses, los miedos y las relaciones de poder, para calcular qué es posible lograr y mediante qué pasos. No reduce la política a la moralidad, pero tampoco la entrega a la violencia. Relanzar el diálogo. Para construir la civilización del amor, debemos ejercitar el diálogo. Este es el principal instrumento de la convivencia entre las personas y entre los pueblos. Es urgente pasar de la cultura del poder a la cultura de la negociación. Construir lazos de fraternidad, constituidos de escucha, de miradas sinceras, de tiempo dedicado e incluso de tiempo perdido juntos. Para cerrar su encíclica, León XIV vuelve a la historia con la que inició, la del rey Nehemías, que escucha el grito de una ciudad herida, entiende ante Dios, pide ayuda, se pone en marcha, organiza el trabajo, afronta las resistencias y ladrillo tras ladrillo reconstruye con el pueblo las murallas de Jerusalén. En la era de la transformación digital no hay espacio para espectadores resignados a las fracturas sociales y culturales, ni para simples comentaristas de las ruinas, sino para mujeres y hombres que se involucran en el hacer de la historia
para levantar lo que se ha derrumbado y proteger lo que está expuesto. Unir escucha y valentía, para que la ciudad de los hombres se vuelva más habitable. Incluso cuando la parábola de Babel, la de las lógicas tecnocráticas y los intereses particulares, parece prevalecer. La pregunta por estos días de este monotema en la política argentina es ¿por qué Milei no lo echa Adorni? Toda la historia nos dice que cada vez que hubo un problema así, de corrupción, que sale a la luz y pasa el tiempo y caen los gobiernos en las encuestas, los echa a los funcionarios. No lo está haciendo. Ahora, a mí me parece que hay una pregunta mucho más importante, que es ¿por qué se habla todo el día de Adorni? Vos decís, Roberto, la corrupción. Sí, pero hay un montón de casos de corrupción mucho más graves. Lo que está pasando en el PAMI, lo que está pasando con las personas con discapacidad, los negocios de las privatizaciones, que son todos para una familia que hasta hace poco hacía jugo de pomelo, y es socio de Santiago Caputo. Hay un montón de cosas que están pasando, que incluso están pasando estos días, mientras hablamos de Adorni, que son mucho más graves. Y vamos a decir la verdad, tiene mucho más volumen económico. Adorni necesitó $500.000 para que le den los números. $500.000, muchachos, para un jefe de gabinete. Para una Argentina que tiene un PBI de 600, 300.000 millones de dólares. Es poca plata. Toda la corrupción es una porquería porque es un país con muchos pobres, donde es necesaria la guita, y es una porquería. Ahora, no seamos inocentes. ¿Por qué todo el día se habla de Adorni? Un empresario me decía, mirá, la verdad, Roberto, es que no tiene podrido este gobierno, porque nosotros lo llevamos hasta ahí, le armamos el plan, lo llevamos al hotel, y resulta que ahora los tipos hacen los negocios para ellos. Se están quedando con las privatizaciones. Para ellos y para algunos amigos extranjeros. Y nos están dejando afuera nosotros. Así, porque los empresarios argentinos ya ahora te dicen todo. Son como Trump, ¿viste? Te dicen todo. Estos boludos se creen que se van a quedar con los negocios nuestros. Es decir, lo que hay en Argentina, en este momento, es una guerra de intereses. Y nosotros miramos lo que está pasando con Adorni, porque tiene, viste, que la cascada, que la mujer, qué sé yo, está lleno de anécdotas interesantes, pero la disputa es por negocios. Miren, la primera, yo no sé si se acuerdan cómo empezó esto. Empezó con una denuncia sobre que la mujer de Adorni había viajado en el avión. A mí me lo trajeron acá antes que publique, la verdad. Yo dije, muchacho, una nota que viajó la mujer, deben viajar todas las mujeres, qué sé yo. No es una denuncia que viajó con la mujer. Entonces al otro día dijeron, no, se tomó un avión y se fue a, bueno, qué sé yo. Hasta Johnny Viale viaja en avión privado. Yo no, pero tampoco era, ese jefe de gabinete. Quiero decir, se fue armando toda una cosa de la que hablamos todo el día, fundamentalmente sostenida por Clarín y La Nación. Que se habrán dado cuenta que Clarín y La Nación tienen dos temas en la agenda. Una es Chiquitapia y otra es Adorni. Atrás de las dos hay una disputa por negocios. Ayer estaba Winiarski hablando del negocio de Tecnópolis. Mira, ponelo. Manuel Adorni anunció él que se iba a privatizar Tecnópolis. Se presentaron varias empresas. Es un negocio multimillonario y por 20 o 30 años. Entre esas empresas se presentó la empresa que Mara Gorini es la apoderada, dejó al marido, la fundó, Grupo Foggia. Tenía el dinero para poder financiar ganar la licitación. Es un predio de 50 hectáreas, una mina de oro para que pueda hacer espectáculos musicales. No. Y Grupo Foggia consiguió financistas. Ahora, el Grupo Foggia, que fue fundado por Mara Gorini, que tiene a su marido en el directorio, le pagó, de acuerdo a la justicia, 55 millones de pesos por diferentes trabajos a la esposa de Adorni. ¿Se entiende? Y aún así, ahí podría haber algún tipo de incompatibilidad que está investigando el juez Lijo con el fiscal de Tornelli.
Porque Vení. si es una empresa que está totalmente... ¿Quién está recaliente por perder Tecnópolis? El Grupo La Nación, del diario La Nación. Que además ya se circula hace mucho tiempo que tiene una importante participación accionaria en La Nación, Manieto, el Grupo Clarín. Lo que quiero decir es que estamos ante una guerra de intereses, con un gobierno débil, con un Estado cada vez más chico, de poco volumen, al que le cuesta resistirse a las presiones. Se ha armado una guerra empresarial. ¿Quién está atrás de esto también? Bueno, Roca, Techín, porque lo cagaron con los tubos. Bastante discutible el tema, porque a mí me gustaría que los tubos sean más baratos. No me gusta que esté abierta la importación para todos. A Roca yo mucho no lo cuidaría. Ahora, lo que hay atrás de esto, de este hecho de corrupción de $500.000, hay una guerra de intereses. Argentina fue perdiendo poder político, fue perdiendo volumen político. Los jueces están cooptados por el poder económico. Buena parte de los legisladores están cooptados por el poder económico. El gobierno es un gobierno al que le armó el plan económico un grupo de empresarios. Y hoy está desatada una guerra de intereses. Eso es lo que estamos viviendo. Atrás de todo esto hay una guerra de intereses. El Gato Silvestre dice una frase que está muy buena, que dice, son tan obvios. Y la verdad que es así. Los empresarios argentinos, los grandes empresarios argentinos tienen comunicadores. Así como tienen jueces, tienen legisladores, tienen comunicadores. Cuando vos pones la tele a la noche y mirás distraído y pensás que estás viendo periodismo, estás viendo un lobista de esos empresarios. Hay mucha gente que cree que Majul antes era macrista y ahora fue mileísta y ahora se está saltando. No, no, no. Nunca fue nada, ni macrista, ni mileísta, ni va a saltar a otro. Ni va a ser burrichista. Es de Roca, no sé, de los grandes empresarios, de la embajada. Esas son sus terminales. Esas son sus terminales. Y esos tipos van cambiando y defienden al presidente que representa esos intereses. Hay dos cosas que están haciendo los periodistas, me parece, si uno los muestra y lo explica, se puede entender el momento que hay en la Argentina atrás de el cuentito de Hansel y Gretel, de Adorni, qué sé yo, de este cuentito del que hablamos todos los días. Hay dos cosas que están haciendo. Una, derribar al gobierno. Cuando Milei dice, yo no lo saco porque después vienen por mí, hay dos cosas. Primero, es cierto, porque el hecho de corrupción más grande lo cometió Milei. Y segundo, es cierto, porque realmente mientras hablan de Adorni todavía no hablan de él, aunque a mí fuentes muy importantes de la justicia me dicen que van a ir pronto por los hermanos Milei. Los periodistas están haciendo dos cosas. Una, destruir el gobierno de Milei. Y otra, en el mismo editorial, una cosa increíble, los tipos hablan 10 minutos contra el gobierno de Milei, de Adorni. Y los otros 10 minutos hablan de causas viejas, del caso Cuadernos, porque ¿cuál es el propósito? Es decir, esperá, vamos a sacar a Milei, pero ojo, que no venga Kicillof. Vamos a sacar a Milei y que entre Bullrich o alguien por el estilo. Entonces tienen que armar editoriales que no tienen ningún sentido, por lo menos no tienen sentido histórico, ¿sí? Tampoco tiene sentido realmente que durante 3 meses hables de un negocio de $500.000, pero bueno. Pero además después la otra parte, hablan del kirchnerismo, es decir, están tratando de diseñar una sociedad que se saque de encima a Milei, pero que de ninguna manera vote al peronismo. Porque lo que hay atrás es una guerra de intereses y lo que necesitan es poner a otro, a su representante de negocios en la Casa Rosada. Esto es lo que hay atrás de todos los que estamos viendo estos días. Hay una... Ustedes recuerden, lo de Johnny Viale es muy potente porque todos lo vimos a Johnny Viale. ¿Se acuerdan? Un día va a hacerle una entrevista al presidente, va a la radio y dice que fue una entrevista magnífica, va a la tele y dice que fue una entrevista magnífica, la pasa y uno ve una entrevista como las que hacen ellos, y resulta que Ari Jalada a la noche encuentra el bruto, a donde vos lo ves que lo interrumpen, le dicen esta pregunta no, él pregunta, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Qué pregunto? Le dicen lo que tiene que preguntar y sigue. ¿Ese es el mismo tipo que está destruyendo al gobierno? Yo veía un video de Babi Echecopar que decía, ayer eras mileísta y ahora te diste vuelta. Nunca fue mileísta. Era de ese
poder económico que define, hoy lo quiero a Milei, mañana lo pongo al otro. Pero el que más llama la atención hacer esto es a Viale. Ponelo. Yo no estaba metido en el tema, está hablando del 2015-2016. Pero ayer contó que en el 2013-2014 ganó $300.000 gracias a Bitcoin, como le dice Pero él. vos sabés que cuando él lo relata, si le ves la cara, ni él se cree lo que está diciendo. No, está buscando todo el tiempo a ver cómo cuenta una historia que no sé si Urmel la va a poder repetir cuando vaya al Congreso, cuando vaya a diputados, a senadores. No sé si va a poder repetir. Pero Bueno, es más, pero esperá, ¿sabés en el Congreso ya no ¿sabés por qué mintió? te digo que ya no debería ser jefe de gabinete? No debería hacerlo. Porque de ahora en adelante, ¿cómo habla de que la gente pague los impuestos? Bueno, Él, como jefe de gabinete, Claro. el ministro Caputo, esto de alguna forma invalida, influye en que el ministro de Economía después diga, che, paguen los impuestos. Pero tu jefe de gabinete no los pagó. Es increíble, pero este hombre fue a cenar a la Quinta de Olivos con la esposa y los hijos. Y después fue otro sábado a la noche a escuchar ópera con el presidente. Una relación de promiscuidad que rompe toda la cosa de que tenés que tener distancia con el poder. Majul. Lo de Majul es, qué sé yo, o sea, si vos vas para atrás, ¿no? Tirás la fecha para atrás y decís, a ver, Majul hablando bien del gobierno. Era una cosa, una miel era. ¿Cómo puede ser que la misma persona, si no responde a algún interés, si no está en medio de esta guerra en donde, a ver, ustedes saben cómo vive esta gente, ustedes no tienen idea. Los coches importados con chofer, los pisos de 300, 400, son periodistas, como los que están acá. Piso de 300, 400 metros, casa en Punta del Este. Son multimillonarios. Porque claro, representan intereses muy grandes. Son peleas muy grandes. Eso es lo que estamos viendo estos días. Mirá lo Majul. Bueno, y decía, no, yo tengo todo en orden. Los papeles, tengo todo en orden. Pero, a ver, no es el problema que me mintió a mí en esa entrevista. También le mintió a la sociedad, al Parlamento, a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. ¿Merece una persona que miente y se contradice así, sea o no sea chorro, la justicia después lo dirá, en el más alto cargo político del gobierno, después del presidente, seguir en ese cargo? ¿Saben lo que pasa? Que casi nada de lo que dijo ayer pareció verosímil. Es asombroso, ¿no? Majul le hizo más de 25 notas al presidente. Creo que debe ser récord Guinness en el mundo, que alguien le haga 25 notas a un presidente. Le hizo más de 10 al ministro de Economía y más o menos lo mismo a Adorni. Trebuch, yo no sé si se acuerdan, un día hizo un acto Milei y dijo que todos los periodistas eran una mierda, menos Trebuch. Trebuch lo tenían pobre, no sabía qué decir, ¿no? Pero tiene una relación muy cercana con Trebuch. Y Trebuch, sin tener la agresividad de Viale o de Majul, bueno, de un oficialismo muy claro. Piensen que este presidente ganó las elecciones hace nada, ¿no? 7, 8 meses. Y era una cosa que se llevaba todo por delante y estos muchachos estaban reprendidos. Mírenlo a Trebuch ahora. Para hablar claro, ¿sí? Como el barrio, ¿sí? Este tipo es un mentiroso. Le mintió al Congreso, ergo le mintió al país. Probablemente le haya mentido al presidente, ¿no? Nos mintió a nosotros. ¿Puede un presidente de la nación mantener a un mentiroso al frente de la jefatura de gabinete? Es pregunta. Es más trágica que cómica la explicación que dio ayer Adorni. Yo sinceramente no lo puedo creer. A las 9 de la noche, mientras hacemos el pase, te dije, me parece que va a ser un escándalo mayor al anterior. No me confundí. En la entrevista que tuvimos con el presidente, yo le dije, disculpame ese autorreferencial, presidente, el que miente es Adorni. ¿Te acordás? El que miente es Adorni. Adorni no se tomó ni el trabajo de ver esa entrevista. El presidente está callado, obviamente muy enojado con estos muchachos, pero hay una persona que representa los dichos del presidente mejor que nadie, que es Lía Limoine. Y ayer dijo eso Lía Limoine, dice, el apriete del periodismo hacia Adorni es espantoso, están extorsionándolo. O renunciás o vamos a preguntarte a vos y a tu familia, a perseguirte a vos y tu familia. Es un espanto que sean tan mierda. Es el gobierno que alguna vez pensó que era poderoso, dándose cuenta de la guerra de intereses que hay a su alrededor, y dándose cuenta que esos muchachos que eran amigos, que iban a escuchar ópera, no eran amigos. Representan intereses que hoy ven, repito lo que me dijo este empresario,
estos muchachos, por Milei y Adorni, creen que ellos van a quedarse con el país y hacer ellos sus negocios. Se están quedando con todo, ellos y algunos amiguitos del exterior, vienen por, lo dirá por Piteltiel, qué sé yo, y nosotros no se lo vamos a permitir. Es decir, lo que está pasando es que le están diciendo a estos tipos, matalos, porque están quedando con la guita nuestra. Ahora, ¿quiénes están atrás, además de Clarín y La Nación? Bueno, Macri. ¿Cuál es el poder real más fuerte, el que maneja la justicia? Bueno, Clarín, La Nación, la Embajada. Y los últimos años muy fuerte, Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri dice, si el gobierno no echa a Adorni antes de la elección del 23 diputados, el PRO avalará que sea interpelado. Lo está amenazando para que lo eche. Está apretando al gobierno, digo. Macri está de gira en este momento, tratando de volver él. Y Bullrich diciéndole a Karina algo que no sé si es del todo cierto, lo cuenta Viale, que es ya está, en el Senado están los votos. Echalo, no lo pongamos, echalo, porque si no te lo van a sacar igual. La otra parte, ¿qué tienen miedo estos tipos? Decir, che, lo vamos a matar a Milei y va a ganar Kicillof. Entonces va a ser peor. Kicillof no nos va a dejar ni acercarnos a los negocios. Entonces, vos ves editoriales de 20 minutos, donde 10 minutos le pegan a Adorni y 10 le pegan al kirchnerismo, que no tiene nada que ver en todo esto. De hecho, es una guerra, ¿viste cuando dice el kirchnerismo golpista? Es una guerra entre una parte de la derecha y la otra parte de la derecha. Eso es lo que estamos viviendo estos días. No las aventuras de Adorni. Lo que estamos viviendo es una guerra de intereses. Por las dudas que no se acerque el kirchnerismo, lo ves en los editoriales, está el de Johnny Viale, pegándole al kirchnerismo por las dudas. Porque ningún político hoy en Argentina, ninguno, tiene ese nivel de adhesión, de convocatoria, de credibilidad. Lo más sagrado que tiene un político es que le crean, la credibilidad. La voz de Cristina se apagó, dejó de ser creíble cuando vimos a los hijos de Lázaro contando millones en la Rosadita. Cristina mide como 40 puntos, ¿no? Pero bueno. Y después hace editoriales donde va diciendo las cosas que hizo. Pensá que Cristina se fue en 2015. Estamos en 2026, hace 11 años. Es casi un libro de historia. Pero claro, como tienen que sacarlo a Milei y que no vuelva el kirchnerismo, o que no gane Kicillof, en este caso, hacen eso. Ponelo, mira. Dinero robado en la causa Cira. Ahora lo vamos a hablar. Se estima 7.500 millones de dólares, 15.000 Adornis. Dinero robado en la causa López, José López, 9 palos verdes, 18 Adornis. Dinero robado en Otesur, 20 millones de dólares, 40 Adornis. Y uno se pregunta cuando está viendo eso, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Bueno, es eso. Necesitan sacarlo a Milei, porque lo está cagando con los negocios, claramente, lo está cagando. Pero tienen miedo de que venga el otro. Ayer Majul habló otra vez de los PBI. A ver cuáles lo tienen ahí. Fue una cosa muy fuerte escucharlo otra vez hablar de los PBI que se cargaron. A ver. Después hay 2 o 3 cosas muy interesantes de analizar. Manuel Adorni mintió. ¿Cometió un delito? No lo sabemos. Y cuando se hacen las comparaciones necesarias, ¿qué habría que comparar? Bueno, yo tengo un hecho muy vívido, que se lo quiero preguntar a Silvina Martínez. En un momento se le descubrió a Cristina Kirchner una caja de seguridad con más de 5 millones de dólares. Ahí no está. Con medio palo, con más de 5 millones de dólares. Vamos a aclarar algo. Nadie le descubrió nada. La declaración jurada de Cristina decía que tenía 5 millones en la caja de seguridad. Tenía plazos fijos en pesos, vio que la cosa estaba jodida, como muchos, fue, compró, le puso una caja de seguridad y puso una declaración jurada. Tengo 5 millones de la caja de seguridad. No descubrieron nada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ahora? Esto pasó hace muchos años. Entonces la idea es esa, es una guerra de intereses, no tenés que pararlo por la duda. Lo nuevo que ocurrió estos días, porque en el fondo tienen un poquito de miedo de que vuelva Cristina en particular, ella, Cristina, es que piden que vaya a una cárcel común. Ustedes saben que no solo que está presa injustamente, sino que está en condiciones domiciliarias como no está nadie, mucho peor que los genocidas.
No pueden ir a la terraza de su casa a tomar un poco de sol. Y ahora están pidiendo, creo que está Feynman primero, ¿no? Pidiendo que vaya a una cárcel común. ¿Qué esperan para mandarle una cárcel común ya a esta señora? ¿Qué esperan? En serio. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Señores jueces, se les caga de risa. Se les caga de risa a esta señora. ¿Cómo puede permitir que esto ocurra? A ver, cuéntenos. ¿Cómo se llama? Rodrigo Jiménez Uriburu, el presidente del TOF 2, el Tribunal Oral Federal 2, el que la condenó, el tribunal que la condenó. Un circo. Un circo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo se permite esto? ¿Cómo se permite esto? Sinceramente, ¿no les da vergüenza a ustedes, señores jueces? Porque ustedes no solamente se les caga de risa a ustedes, sino que se caga de risa, se le caga de risa a la sociedad entera. O sea, están apretando al juez para que la metan en una cárcel común. Es decir, lo que estamos viendo en los últimos meses es un movimiento de una parte del establishment diciendo, algunos dicen, no, lo sacan porque no les sirve. No, lo sacan porque le están cagando los negocios. Lo de Tecnópolis es un caso claro, pero hay cosas mucho más grandes. Las empresas que se están privatizando, por ejemplo, o los acuerdos que están haciendo con Estados Unidos, con Israel. Está Martín Menem allá. Martín Menem apareció una persona muerta. Cuando fueron estaba él con la persona muerta empleada de él. Ahora resulta que la mataron a esa persona y él está en Israel firmando cosas que no sabemos lo que son. No se habla del tema. Estamos hablando de $500.000 de Adorni, ¿eh? Y entonces, ahí me dicen que le están haciendo firmar cualquier cosa a Adorni porque está medio asustado y le ponen ahí y él firma. Negocios raros. Lo que hay hoy es una disputa que, por un lado, intenta que Milei no sea el candidato de la derecha el año que viene. Y algunos se quieren apurar un poco más porque este empresario me decía, 1 año y medio es un montón, este tipo nos deja sin nada. Algunos se lo quieren cargar. Por eso Milei dice, si yo lo suelto a Adorni, después vienen por mí y este partido se termina rápido. Atrás de Adorni hay una guerra de intereses fenomenal, tapada por las anécdotas, las vicisitudes de un tipo que realmente es medio una caricatura. Pero ¿qué es la anécdota de todo esto? Lo que estamos viviendo es una enorme guerra de intereses, de mucha guita. Es decir, mientras vos no tenés un mango, mientras no te alcanza para pagar el colectivo, mientras cada día ganás menos. Hoy me enteré, ahora lo vamos a hablar, ahora lo voy a mostrar, de que el PAMI no está pagando y las clínicas no están atendiendo. En un montón de lugares los jubilados no tienen atención médica. Y mientras está pasando todo este desastre, lo que están haciendo es pelear por lo poco que le queda al Estado, por los negocios que hay con el Estado. La pérdida de volumen político, la pérdida de peso de los estados y por lo tanto la pérdida de peso de los jefes de Estado, la mediocridad de la política, la vemos entre los gobernadores, la vemos entre los legisladores, va perdiendo volumen, perdiendo densidad el poder político. Y entonces estamos ante esta guerra de intereses que dominan toda la escena, lo privado y lo público, y que te presentan todos los días en una novela un caso que lo usan para disputarse guita. Eso es lo que estamos viendo. Una enorme guerra de intereses, en donde todavía queda mucha guita en juego. Si lo vemos, Fer Alonso, la posibilidad de que se vuelvan a endeudar. Y mucha guita ahí, en la que se vuelvan a endeudar. Es que están esperando esto, lo necesitan por dos motivos. Lo necesitan para cubrir los vencimientos de la deuda, pero lo necesitan para sostener el dólar barato. Y el dólar barato. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo que escucha.
escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.